Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de Jesús. Amén. Amén. Vine sin chaqueta porque aquí arriba el fuego santo de Jehová, ¿cierto? Nos mantiene bien calentito. Hermanos, estoy contento y feliz poder compartir con los hermanos una vez más la palabra del Señor el día de hoy. Esta vez dando seguimiento a nuestra serie de sermones sobre el gozo, ¿cierto? Basada en la carta de Pablo a los Filipenses. Esa carta que es parte de las llamadas epístolas de la prisión, ¿no? Que junto con las cartas a los Efesios, la carta a los Colosenses, a Filemón, Pablo la escribió mientras estaba en su periodo de cárcel en Roma. Y esta carta específica, como hemos visto hasta el momento, está dividida básicamente o principalmente en dos grandes secciones. Una primera gran sección en que Pablo expresa su cariño por los hermanos, expresa su ánimo a perseverar en medio del sufrimiento, los exhorta a permanecer firmes. Y luego una segunda sección en que el hermano Pablo amonesta a los hermanos de Filipos con relación a cuidados prácticos en la vida de la iglesia, ¿no? Y esa carta, que tiene dos partes principales, tiene un eje central, como hemos visto, que es básicamente el gozo o la alegría, el cariño, el amor y la gratitud que Pablo tiene para con los hermanos de Filipos o para los hermanos filipenses. Es el eje central que guía la carta completa. Y con eso, el texto que nos toca ver el día de hoy está en el último pedacito de esa primera parte de la carta, de esa primera sección, que termina con el segundo capítulo, ¿no? Son 4 capítulos, primero y segundo capítulo la primera parte, tercero y cuarto capítulo la segunda parte, básicamente. Entonces, el texto que vamos a ver hoy funciona como una especie de bisagra, más o menos, de la carta, ¿no? Uniendo la primera con la segunda parte. Así que, en esa parte, en ese texto, Pablo, básicamente, exhorta a los hermanos de Filipos a tener alegría, a tener gozo en medio de las adversidades y aflicciones que están viviendo, que están pasando, ¿no? Y en ese anhelo, en ese ánimo, Pablo entonces les cuenta básicamente cuáles son sus planes misionales, ¿no? ¿Quién va para dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento va? Pablo comparte con los hermanos de Filipos sus planes misionales, ¿no? ¿Con cuál motivo? ¿Con cuál propósito? Pablo lo hace con el propósito principal de que tanto los hermanos de Filipos como el mismo Pablo puedan gozarse mutuamente, alegrarse mutuamente al tener noticias unos de otros de cómo estaban. Y además también para poder aprender de los ejemplos de dos hermanos en la fe, o dos ejemplos de fe de dos hermanos, que en ese caso serían los hermanos Timoteo y Epafrodito. Y todo eso dentro de un mundo de aflicción, de dificultad, de oposición, o especialmente un mundo egoísta, un mundo de egoísmo. Así que ese es básicamente el contexto gramático de la carta, que el texto que vamos a ver hoy está más o menos dentro de ese contexto, ¿ya? Pero antes de entrar de lleno al texto, yo quisiera consultar con los hermanos algunas cositas. ¿Quién aquí, hermanos, quién acá ha enfrentado en algún momento de su vida soledad? ¿Quién ha enfrentado un sentimiento de abandono o un sentimiento de aislamiento? Esos momentos cuando te ves frente a una situación difícil de tu vida, una situación compleja que para ti
Tú sientes que claramente eres el único ser humano en la faz de la tierra que está pasando por eso, ¿cierto? Te sientes solo, te sientes botado, te sientes en el yermo, te sientes en soledad. Esto podría ser un problema en tu matrimonio, podría ser una dificultad con tu hijo o tu hija que no sabes cómo lidiar, o una dificultad, un problema en tu matrimonio que no sabes cómo resolver. Podría ser un problema en tu trabajo que no sabes cómo afrontar. O incluso podría ser la falta de trabajo, que busca trabajo y no lo puedes encontrar. O también podría ser un problema de salud en que te niegas incluso a ir al doctor con miedo de que él te dé ese diagnóstico que tú no quieres tener. Y eso está aquí adentro. Y tú te sientes solo en ese desierto, solo en ese momento, solo en esa situación, solo en ese lugar. Pero en realidad hay una multitud de personas. Hay mucha gente, hay mucha bulla, hay mucho ruido, hay mucha conversación, hay mucho movimiento, pero nadie realmente sabe lo que te pasa en ese contexto. Nadie realmente está enterado de tu dificultad. Tú de hecho saludas a los hermanos, te ríes con ellos, conversas con ellos. Algunos te preguntan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero en realidad, en el fondo, tú sientes que no, te preguntan, pero que no están de verdad interesados en saber cómo estás. Tú sientes que al fondo lo que quieren es la respuesta padrón de la vida social. ¿Estoy bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Y tú? Por un lado, sientes que no hay una voluntad genuina, una voluntad verdadera en el otro en saber cómo estás y lo que te pasa a ti. Por otro lado, no hay una confianza suficiente de tu parte para abrirte, para compartir, para decir lo que te pasa con esa persona. ¿Por qué justamente te sientes así? Solo, en medio a una multitud. Te sientes solo, aunque haya mucha gente a tu alrededor. Porque para ti, en tu corazón, nadie realmente se importa. Porque nadie realmente se interesa. Porque nadie realmente te ve. ¿Alguien ya ha pasado por alguna situación así en su vida? No necesita responder. Hermanos, esa era justamente la situación en que Pablo estaba viviendo cuando él escribió la carta a los filipenses. El apóstol Pablo estaba preso, estaba en el fondo de una cárcel, quizás una cárcel fría, oscura. Estaba solo. Algunos de sus discípulos simplemente lo abandonaron en ese contexto. Otros simplemente se avergonzaron de él. Otros pasaron a predicar por envidia mientras él estaba preso. Pablo incluso llega a decir que no había nadie, ni uno, que tuviera una real preocupación. Y la verdad, hermanos, es que Pablo tenía todo, absolutamente todo, para sentirse completamente solo, abandonado, triste, derrotado. Mirando con ojos humanos, Pablo tenía todo para sentirse solo. Pero no fue lo que hizo, sino todo lo contrario. Pablo encontró gozo. En medio de la diversidad, Pablo encontró alegría. En medio del dolor y el sufrimiento, Pablo encontró gratitud. Aún en medio de una situación muy adversa.
Pablo encontró una alegría genuina y la pregunta que nos queda hoy es justamente esa. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue capaz de hacerlo? ¿Cómo fue capaz de encontrar gozo y alegría en un mundo de egoísmo? ¿Cómo fue capaz de alegrarse en un mundo en que cada uno busca lo suyo y no lo de Cristo? ¿Cómo es posible alegrarse en un contexto así? Y es justamente, hermanos, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver un poquito respecto de ese tema, cómo gozarse en un mundo de egoísmo. Cómo alegrarse en medio a una condición adversa. Y para eso vamos a ver 3 formas principales que Pablo muestra a partir de ese texto de cómo él se alegró, de cómo él encontró gozo aún en ese contexto. Amén. Y los 3 puntos son esos. El primero, gozándose en el interés genuino. Gozándose en el interés genuino. El segundo es gozándose en el servicio sacrificial. En el servicio sacrificial. Y finalmente, fue gozándose en valorar lo que Dios valora. O valorar aquello que Dios valora. Así que vamos a ver un poquito brevemente esos 3 aspectos de cómo Pablo logró alegrarse y tener gozo genuino en un contexto de dificultad y en la cárcel que estaba, ¿no? Amén. Les invito a que tengamos nuestras Biblias abiertas y vayamos acompañando, revisando junto el texto. No lo voy a avanzar de forma lineal, así que voy a agrupar algunos versículos, pero vamos indicando para que vayamos acompañando juntos, ¿ya? Antes que todo, leamos el texto nuevamente, brevemente. Dice así, versículo 19. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Hermanos, ese primer aspecto que vamos a ver de cómo Pablo se alegró en un contexto de adversidad, gozándose en el interés genuino, lo vemos ahí desde los versículos 19 y 21 y luego en los versículos 25 y 26. Esta primera parte nosotros vemos cómo un interés genuino por el bien de tu prójimo es una verdadera fuente de gozo y de alegría en medio a un mundo caído. Ya en el versículo 19, Pablo destaca que desea enviar a Timoteo, ¿para qué? Para que él fuera alentado, animado, que tuviera buen ánimo, para que se alegrara en saber de ellos.
¿Cómo así? La situación aquí es que la iglesia de Filipos fue muy cercana a Pablo y benefactora con él por toda su vida. Cuando ellos se enteraron de que Pablo había sido preso, recolectaron dinero y mandaron a él a través de uno de sus miembros llamado Epafrodito. Y Epafrodito le llevó el dinero, la ofrenda, el donativo, el apoyo financiero y material de los hermanos de Filipos a Pablo, que estaba en la cárcel, junto con sus saludos y con sus cariños. Entonces, ¿qué pasó? Que Pablo estaba en un momento triste, y un momento de abandono, y un momento de dificultad, si podemos decir de alguna forma. La única persona que demostró interés genuino por la causa del Evangelio en ese contexto fue Timoteo. Y entonces en el versículo 20 Pablo dice, pues a nadie tengo del mismo sentir, que esté, ¿qué cosa? Sinceramente interesado, ¿en qué? En el bienestar de ustedes. Solo Timoteo tenía y demostraba ese interés genuino, esas ganas de verdad por el bien de los filipenses. Y es esa la clase de interés genuino por el bien del otro que alegró el corazón de Pablo en ese contexto de dificultad. Y alegró no solamente el corazón de Pablo, como también a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Junto con eso, cuando está en ese momento de dificultad, en ese momento de soledad, preso en esa cárcel, ¿quién llega? Epafrodito. Llega con un donativo, un apoyo de parte de los hermanos de Filipos, con provisiones, mandando noticias, demostrando cariño, demostrando afecto, demostrando cuidado, demostrando interés genuino por cómo estaba Pablo. Un interés genuino de los hermanos de Filipos por cómo estaba Pablo en la cárcel. Y Pablo, que estaba en ese contexto de soledad, ¿qué sintió? Un gozo indescriptible en su corazón. En el versículo 21, Pablo deja claro cuando él dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Esto es, Pablo, que estaba solo, abandonado, preso en la cárcel, necesitando apoyo. La gente estaba ¿cómo? Buscando lo suyo. No estoy ni ahí. Qué pena que está preso. Lamento. Me da lo mismo. Me da lo mismo que Pablo está preso, ¿qué me importa? Yo voy a seguir con lo mío nomás, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Y mientras todos actuaban así, en ese preciso momento, ¿qué pasa? Llega Epafrodito a Pablo en la cárcel, con su ofrenda, con una donación, con provisiones que él necesitaba. Hermano, ¿qué sentirían ustedes en un contexto así? ¿Qué es lo que sintió Pablo? Él explotó en alegría. Muy posiblemente lo que estaba pasando en la cabeza de Pablo era algo así, pucha, yo pensé que estaba solo. Pensé que era Timoteo y yo nomás aquí los dos, codo a codo. Y están ustedes también, qué bacán. Qué bueno. Se alegró mucho. Se alegró mucho porque se acordaron de él. Se preocuparon de él. Demostraron interés genuino por él, que estaba en la cárcel en un momento de necesidad. Pablo experimentó una alegría indescriptible en ese momento. Pero no termina aquí, porque luego de eso, Epafrodito, que llegó con esa ofrenda, él simplemente, ¿qué pasó con él? Él se enfermó y casi muere. Estuvo ahí al borde de la muerte. ¿Y cuál fue el punto aquí?
que los filipenses se enteraron que Epafrodito estuvo mal de salud y quedaron ¿cómo? Preocupados, claramente. Es más, Epafrodito se enteró que ellos se habían enterado. ¿Y qué pasó con Epafrodito? Quedó preocupado por ellos, que estaban preocupados por él, que estaba al borde de la muerte. Pero ya no, que estuvo al borde de la muerte. Quedó angustiado. Entonces ellos no sabían que Epafrodito ya estaba mejor, pero se enteraron que estuvo mal. Y Epafrodito entonces se preocupó y se angustió por ellos, porque estaba pensando, pucha, ellos la están pasando mal allá, pensando que estoy mal, pero ya estoy un poco mejor. Es decir, ellos estaban demostrando ¿qué cosa? Interés genuino. ¿Por quién? Por Epafrodito, su miembro que había hecho esa misión de ir a llevar el donativo de ellos a Pablo. Y Epafrodito estaba demostrando ¿qué? Interés genuino por sus hermanos de Filipos que se enteraron de él. ¿Se fijan cómo hay un interés genuino mutuo en el cuerpo de Cristo? Entonces, en el versículo 25, Pablo dice así: creí necesario enviarles a Epafrodito. ¿Por qué? En el versículo 26 dice, porque él los extrañaba a todos y estaba, ¿qué cosa? Angustiado, porque ustedes habían oído que se había enfermado. O sea, por un lado los filipenses estaban con ese interés genuino por el estado de salud de Epafrodito, y por otro lado Epafrodito también tenía interés genuino por sus hermanos de Filipo. Los echaba de menos, estaba angustiado por ellos. Uno quería que el otro estuviera bien, uno quería ayudar al otro, uno realmente quería el bien del otro. Es como aquel meme, no sé si han visto, que dice, ¿cómo es? Son dos caballeros, ¿no? Y dice, primero usted, caballero. Ahí el otro dice, no, primero usted, caballero. No, primero usted. O sea, usted está bien. No, dime primero si usted está bien. No, yo estoy preocupado por ti. No, yo primero por ti. No, esa preocupación mutua, ¿no? Y por eso, entonces, Pablo en el versículo 19 dice, yo quería mandar a Timoteo, Pablo dice, yo quería mandar a Timoteo. Pero ahí después en el versículo 25 dice, pero la verdad, antes de mandar a Timoteo, tuve que mandar a Epafrodito. ¿Por qué? Porque están preocupados por él. Para que vean que él está bien, que mejoró, que ya está sanito, que ya está mejor. Y se gocen con él, se alegren en verlo. Y de pasada, Epafrodito, al volver a Filipos, se llevó, ¿qué cosa? La carta de Pablo a los filipenses. ¿Qué carta? Esa misma carta que estamos estudiando. Está bueno, ¿no? ¿Para qué? Para que los filipenses se gozaran también en saber cómo estaba Pablo en la cárcel. Entonces, hermanos, ¿se fijan cómo este poderoso? El interés genuino es una verdadera fuente de gozo y de alegría. El interés genuino por el prójimo es sanador para el alma, para el corazón. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos sentido en ese momento más difícil de nuestra vida que estamos solos? Quizá como Pablo en la cárcel. Tal vez ahora mismo tú estás pasando por un momento como de esos en tu vida. Tal vez ahora mismo tú estás enfrentando un proceso en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, en que te sientes solo. Y no hay nada más triste que eso en la faz de la tierra, la soledad. En el mundo en que estamos, hermanos, esto es casi inevitable. El mundo nos lleva a eso, nos lleva a ensimismarnos en nosotros mismos, a encerrarnos en nuestro mundito. Somos llevados por la cultura, nuestra cultura,
a desconfiar del otro. Somos llevados a desconfiar de los intereses del otro cuanto a mí. Somos llevados a desconfiar de las intenciones que él tiene en cuanto a mí. Somos llevados a pensar que no vale la pena pedir ayuda. Ah, filo. Yo me la puedo. ¿Con cuántas personas de tu trabajo, escuchen bien, con cuántas personas de tu trabajo tú podrías compartir algo verdaderamente íntimo, personal, y recibir de vuelta un interés genuino de parte de alguien de tu trabajo? O incluso a veces de tu familia. ¿Con cuántos de tus familiares tú podrías compartir algo genuinamente íntimo y personal y recibir de vuelta un interés genuino? Más allá de lo políticamente correcto, ¿no? Y es por eso, hermanos, que el día de hoy el Señor nos exhorta justamente a eso, con ese texto. Al ejemplo de los filipenses, al ejemplo de Timoteo, al ejemplo de Epafrodito, al ejemplo de Pablo, somos llamados a tener y a demostrar interés genuino los unos por los otros. No es juzgar, no es excusarse y decir, pero el hermano no busca ayuda, entonces no puede hacer nada. Si él no me busca, no puede hacer nada. ¿Sabe qué? ¿Qué se cree, po? ¿Qué se cree usted si lo piensa así? Hay que bajar un poquito del pony, hermanos. El hermano es débil porque no pide ayuda, ok, pero tú eres doblemente débil. Porque sabiendo que necesita ayuda no está ahí para ofrecerle la mano. O si le ofrece la mano una o dos veces, cree que ya cumpliste con tu rol, con tu papel. O peor, le ofrece la ayuda una o dos veces y después lo pela, porque no aceptó tu ayuda. Lo condena, lo denigre, lo difama, porque eso es lo que hacemos. Pucha, me acerqué al hermanito, está necesitando, ¿sabes qué? Me hicimos orgulloso. No me hizo caso. Y sumamos pecado sobre pecado, ¿cierto? Somos llamados hoy a arrepentirnos de eso, hermanos, si lo hacemos. Arrepentir de esta maldad. Porque nosotros somos iglesia, somos un lugar seguro, somos un lugar en que las personas deben tener la confianza para abrirse. Pero la confianza no se gana por imposición o por la fuerza. La confianza se gana por ejemplo, por humildad. La confianza se gana, no se demanda. Y si eso es lo que hemos hecho, el Señor nos invita a arrepentirnos, nos llama, nos convoca a arrepentirnos de nuestro pecado. A que no dejemos que nuestra cultura, esa cultura caída, una cultura mezquina, una cultura enjuiciadora, una cultura pecaminosa, una cultura destructora, no dejemos que eso llene nuestro corazón. Porque aquí en la iglesia no es como el mundo caído, el mundo egoísta y caído en el cual vivimos. Ese mundo caído que dice, ya le dije una vez, ya le dije dos veces, estoy listo, cumplí con mi rol, cumplí con mi papel. Si no quiere mi ayuda, entonces problema de él. Si no me busca, problema de él. Logramos percatarnos de la maldad que hay en esas palabras.
¿Por acaso nosotros sabemos las luchas que está pasando esa persona? ¿Acaso sabemos de las dificultades que está enfrentando? ¿Acaso sabemos las heridas que está tratando en su vida? ¿Acaso sabemos los miedos que tiene y que trae en su corazón? ¿Acaso sabes de la etapa del proceso de Dios para esa persona? ¿Sabes? ¿Acaso sabes? ¿Acaso sabes el por qué esa persona está cerrada? Quizás, solo quizás, es exactamente por ese tipo de actitud que la persona no tiene valentía de abrirse. Porque si hacemos así, si actuamos así, la verdad es que no tenemos misericordia. No tenemos un interés genuino por el otro. Estamos solamente cumpliendo un rol. Estamos solamente tiqueando una tarea. Lo llamé, no me contestó, filo. No estamos demostrando amor. Estamos solamente cumpliendo un papel. La verdad, lo que estamos haciendo es buscar lo suyo, buscar lo nuestro y no lo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el amor, Él espera. El amor soporta. El amor no se afana. El amor no fuerza la puerta. El amor es paciente con el proceso del otro. El amor es benévolo. El amor demuestra interés genuino por la vida del hermano. El amor espera el tiempo y el modo de Dios obrando en la vida del otro. Porque la verdad se trata de Él. Se trata de su reino. Y no de nosotros. Y de nuestro reino. Y de nuestro tiempo. Y de nuestra forma. Por eso, hermanos, somos invitados aquí también a confiar en el Señor. A confiar en Él y no desfallecer. En seguir haciendo el bien. En seguir demostrando interés si lo hemos hecho. Porque a su tiempo, nuestro corazón también se alegrará. A su tiempo y al modo de Dios, también encontraremos ese gozo de ver el fruto de nuestro trabajo. Lograremos ver, para la gloria de Dios, Dios obrando en la vida de esa persona y transformando. Y ese tipo de gozo es un gozo que nada en la vida se puede comparar. Amén. Y con eso pasamos a la segunda parte. Porque Pablo no se alegró solamente por un interés genuino de los hermanos para con él, y también los hermanos de Filipo se alegraron por un interés genuino de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito para con ellos. No fue solamente eso, sino también que hubo gozo en el servicio sacrificial. En el servicio sacrificial. Entonces, en este segundo punto vemos que no se trata solamente de tener y demostrar un interés genuino por tus hermanos, sino también de servirles sacrificialmente. Hermanos, aquí es servicio sacrificial, no es contrafactura. No es echando en cara tus logros y tus méritos. No es echando en cara tus servicios prestados. No es creyendo que tienes derecho por sus servicios, tienes derecho a privilegios. Es servicio sacrificial. Veamos un poco lo que Pablo dice a este respecto. En el versículo 22, Pablo dice: porque ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que hizo ¿qué cosa? Sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Es decir, Timoteo tenía ¿qué cosa? Méritos. O sea, Timoteo tenía credibilidad
Timoteo no era uno cualquiera. ¿Qué significa que Timoteo tenía credibilidad, que Timoteo tenía méritos? Aquí significa que Timoteo había sido probado y aprobado. ¿Y cómo fue probado y aprobado Timoteo? A través de su servicio. Timoteo mostró en la práctica que estaba dispuesto a servir como un hijo sirve a su padre. Y esto no es poco decir, ¿no? Porque en aquel entonces la figura paterna era muy fuerte, ¿no? El hijo tenía que servirle a su padre como uno de sus sirvientes y el pater familia tenía toda potestad en la casa, incluso sobre el hijo y sobre la vida del hijo. Y el hijo debía obediencia, por lo tanto, a lo que le dijera. Y fue así como Timoteo se sujetó a servir a Pablo en sus necesidades, en el avance del reino de Dios. Fue a través de un servicio sacrificial a Dios que Timoteo fue probado y aprobado. Y es por eso que Pablo quería enviar a Timoteo a los filipenses, como lo dice en el versículo 19. Porque él quería enviar a los filipenses, hermanos muy queridos y preciados por él, que él tenía mucho cariño, mucha gratitud por el apoyo que le prestaron. Pablo les quería enviar a alguien de su confianza, alguien que lo representaría junto con los filipenses. Lo representaría en servicio, lo representaría en amor, lo representaría en entrega. Pero Pablo no lo pudo enviar todavía, no lo pudo enviar de frentón. ¿Por qué? Primero porque Epafrodito quería volver, como vimos delante. Pero también en el versículo 23 Pablo dice, a esto espero enviárselo inmediatamente, tan pronto, ¿qué cosa? Vea cómo van las cosas conmigo. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, Pablo estaba preso. Y lo más probable fue que Pablo prefirió esperar para enviar a Timoteo una vez que tuviera más información respecto de su juicio. ¿De quién iba a quedar su juicio allá en Roma? Y así cuando mandara a Timoteo, ya lo mandara con un informe completo, no solo con la mitad. Entonces se sumaron ambas cosas. Epafrodito quiere ir, está angustiado aquí porque ustedes se enteraron que estaba muriendo aquí, ya, entonces mejor manda a Epafrodito con esta carta, contando cómo las cosas están. Y cuando tenga el informe final, se los mando a Timoteo, con el informe final. Y si Dios quiere, ahí en el versículo 24, yo también voy. Entonces Pablo tenía confianza de que podría salir en ese contexto de la cárcel, que podría liberarse y que él mismo podría ir a los filipenses y demostrar todo el cariño que tenía por ellos. Entonces, ¿se fijan? Ese servicio que Timoteo prestó a Pablo no fue el único servicio que alegró a Pablo y que Pablo quería, por lo tanto, enviar a Timoteo a los filipenses, sino que también el servicio sacrificial de Epafrodito. Hermano, Epafrodito estuvo al borde de la muerte. En el verso 27 dice así, pues de verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo, ¿qué cosa? Misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera, ¿qué cosa? Tristeza. Contrario de tristeza es la alegría. O sea, con tal de cumplir el servicio de los filipenses para con Pablo, Epafrodito se dispuso hasta casi la muerte, literal, hasta casi la muerte. Y por pura gracia, Dios lo sanó, para que no hubiese tristeza, sino ¿qué cosa? Alegría, gozo. Aquí lo más probable es que Pablo lo que está haciendo es un juego de palabras, estaría haciendo un juego de palabras con el nombre de Epafrodito. ¿Por qué?
El nombre Epafrodito era muy común en ese contexto, greco-romano, imperio romano con cultura griega, en que ellos estaban. Y ese nombre deriva del nombre de la diosa griega Afrodita, Epafrodito, Afrodita, ¿cierto? Que es la diosa del amor. Y es la misma diosa romana, equivalente a la misma diosa romana llamada Venus. Y por lo tanto el nombre Epafrodito significa amoroso, alguien que tiene amor. Entonces, ¿cuál era el punto? Que en aquel contexto era común que cuando una persona se enfermaba, oraba a sus dioses, a los dioses romanos, a los dioses griegos, esperando que lo sanaran. Y como ídolos que son, dioses falsos que son, la creencia era de que si la persona merecía o si la persona hacía algo para merecer esa sanidad, sería sanado. Po. Pero ¿por qué lo ganó? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Mira, el Epafrodito, pero no pidió a Afrodita. El Epafrodito, pero pidió a Dios. Y Dios lo sanó, no porque él tiene mérito. Lo sanó por su misericordia. Lo sanó porque él quiso sanar a Epafrodito. Entonces, Epafrodito entregó, fue hasta casi la muerte, se enfermó por amor aquí a la obra, al servicio, a Pablo, a los filipenses en ese viaje, pero se sanó no por causa de la diosa, sino por Dios. Dios lo sanó. Y en el versículo 28 Pablo lo dice, ¿no? Así que por eso he enviado a Epafrodito, lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Entonces, lo que pasa es que como los viajes eran largos y peligrosos, especialmente por mar, y el viaje de Macedonia, donde estaba Filipos, hasta Roma, donde estaba Pablo, es un viaje largo y hay un tramo que hay que pasar por el mar Mediterráneo. Era un viaje peligroso, los viajes eran peligrosos. Entonces necesitaba que el viajero estuviera, ¿qué cosa? Sanito, bien de salud. Entonces Pablo esperó que Epafrodito mejorara, que Epafrodito se recuperara, y luego viene ese versículo 28. Por lo tanto, lo he enviado con mayor solicitud, es decir, aquí en una traducción más literal sería, yo lo envié antes del tiempo, o lo envié más rápido de lo que yo esperaba. Yo lo envié antes de lo que yo quería enviarle, antes de lo que yo pensaba enviarle, lo tuve que enviar. ¿Por qué? Para que ustedes se alegren con él, se regocijen, y para que yo esté tranquilo, alegre, en paz para con ustedes. Y así fue. Así fue. Y lo que es más notorio aquí, hermanos, lo que es más notorio en esa parte, es que ni Timoteo ni Epafrodito golpearon el pecho y dijeron, ¿sabe qué? Yo quiero respeto porque mira todo lo que he hecho por la iglesia. Mira cómo he servido a Pablo, dice Timoteo. No, no lo dice. Oh, mira que yo llegué casi a la muerte aquí, dijo Epafrodito. No. No hay espacio para vanagloria, no hay espacio para egoísmo, no hay espacio para deseos mezquinos, no hay espacio para deseos individualistas, no hay espacio para deseos pecaminosos. Lo que ellos estaban buscando, los que estaban buscando esas cosas no eran Epafrodito y Timoteo, sino otras personas. ¿Quiénes? Aquellos que estaban buscando lo suyo y no lo de Cristo. Eran ellos que estaban queriendo reconocimiento, eran ellos que estaban queriendo méritos, eran ellos que estaban queriendo ser exaltados. No Epafrodito, no Timoteo, no. Eran los egoístas. Timoteo y Epafrodito tienen un interés genuino. Y por eso entregaron su vida genuinamente en servicio y amor a sus hermanos, sin cobrar factura, sin echar en cara.
¿Y sabe por qué? Porque vale la pena servir al Señor. Hermanos, ¿cómo les digo? Hay un gozo indescriptible, hay un gozo incalculable, hay un gozo inalcanzable en servir al Señor con todo tu corazón. Un gozo que nada, nada jamás se podrá comparar. Nada se podrá comparar. Aquí no se trata de ser visto, no se trata de ser reconocido, acá no se trata de ser engrandecido, no. Es el servicio, es el servir, es el lavar los pies del hermano, sabiendo que Dios te llamó a eso. Es ordenar las sillas acá antes del culto, sabiendo que Dios nos llamó a eso. Es preparar las clases y hacer las clases para los niños, porque sabemos que Dios nos llamó a eso. Se trata de pescar tu teléfono y llamar a ese hermano que tú sabes que necesita de apoyo, de ayuda, que está pasando por una situación difícil. O no sabes. Pero hace rato que no habla con él, po. Pescar tu teléfono y llamarle y decir, oh hermano, ¿sabes que me acordé de ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo ha estado tu vida, tu familia, tu trabajo? ¿Quieres compartir? Tomemos un café. Juntémonos. No para pasarla bien, para conversar, para tener vida en comunidad. Se trata de estudiar. Se trata de preparar un sermón, se trata de preparar una clase, se trata de preparar un estudio, de enseñar. Se trata de enseñar a tu familia, predicar para tu familia. Predicar para tu esposa, ayudarla en su dificultad, predicar para tus hijos, para que se conviertan. Se trata de educarlos en el amor del Señor. Se trata de cumplir con tu trabajo, por hermano. Aquello que el Señor te llamó. Por amor al prójimo y por amor al Señor. Todo tipo de trabajo tiene cosas buenas y cosas difíciles. Pero el gozo de cumplir aquello que Dios nos ha llamado a hacer no tiene precio. No tiene precio. Viene de adentro. Es un servicio que está lleno de alegría. Y el punto es que nuestra cultura, de nuevo, le doy con la cultura, es que es verdad, po. Nuestra cultura de nuevo nos engaña, nos miente. Nos dice, pucha, si nadie te reconoce, nos dice, si nadie te ve, nos dice, si nadie te está remunerando por eso que estás haciendo, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Si no hay lucro, entonces no vale la pena, po. Nos dice que son los débiles, nuestra cultura dice que son los débiles, aquellos que sirven sin demandar reconocimiento. Dice nuestra cultura que son las personas ingenuas las que hacen y hacen sin esperar nada en cambio. Son los ingenuos que hacen por eso que llaman amor. Nuestra cultura no es capaz de entender un servicio sacrificial. Nuestra cultura no es capaz de comprender la profundidad de lo que es servir al otro sacrificialmente, sin esperar nada en cambio, sino por amor. Porque el mundo vive la lógica del egoísmo. Pero hermanos, el Señor nos promete un gozo indescriptible. No solo para ti y para quienes estás sirviendo. Es un gozo, una alegría indecible, que no hay plata que pueda pagar, que no hay reconocimiento que lo pueda pagar.
Es una alegría que toma y que torna la carga de servicio mucho más ligera. Cuando sabemos que lo estamos haciendo para Dios, o por Dios, por amor a Él y por amor al prójimo. Porque en definitiva de eso se trata. De servir al Señor, de amarle a Él, de servir al prójimo y de amarle a Él. Se trata de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer por Dios y para Dios que sea en vano, que sea olvidado o que pase desapercibido. Por eso no necesitamos mostrar servicio, no necesitamos cobrar factura, no necesitamos mostrar aquellos que hacemos para que seamos vistos y reconocidos. Simplemente sirva. Tú sirve nomás. Dispóngase nomás a amar, a entregarse y a servir con todo el corazón. Porque a su debido tiempo vas a ver los frutos de eso. Y te vas a alegrar. Hay gozo para nosotros. Amén. Y con eso pasamos a la última parte. Más corta, Dios mediante. Y en esa última parte vemos cómo Pablo se gozó y tuvo alegría, encontró alegría en un momento de adversidad, gozándose en valorar aquello que Dios valora, en valorar lo que Dios valora. Y finalmente en este último punto nos habla de cómo hay un gozo, una alegría indecible en valorar aquello que Dios valora. En los últimos versículos, los últimos 2 versículos de nuestro texto, Pablo dice así: recíbanlo pues en el Señor. ¿Con qué? Todo gozo. ¿Y qué cosa? Tengan en alta estima a los que son como Él. Versículo 29. Esto es, alegría y gozo en valorar aquello que Dios valora. Aquí la idea de tener en alta estima habla de tener como muy preciados, muy valiosos. ¿Quiénes son así? ¿Y por qué Pablo dice, tengan como muy valorados y muy preciados, muy valiosos quienes son así? Es porque ellos lo son. Es porque realmente lo son. Es porque realmente son muy preciados y muy valorados. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. A los ojos de nuestro Señor son personas muy preciadas, muy valoradas, muy amadas. ¿Qué tipo de personas? Las personas que tienen interés genuino y las personas que sirven sacrificialmente. Y es por eso, hermanos, que nosotros somos llamados a tener en alta consideración, alta estima, alto valor a quienes son así. Quienes tienen un interés genuino por el prójimo y que sirven sacrificialmente. Aquí es un llamado de Pablo a los hermanos de Filipos a que aprendan a discernir y valorar, atesorar en su corazón conforme los valores de Dios y no los valores de la cultura y no los valores de su tiempo. En aquel entonces Pablo estaba preso en la cárcel, como hemos visto, y había mucha gente haciendo cosas en nombre de Dios, obrando, actuando, pero para su propia gloria, por ellos mismos, buscando lo suyo y no lo de Cristo. Bueno, en los próximos sermones vamos a ver un poco de esas personas de forma más directamente, ¿no? A partir del capítulo 3. Pero aquí, Pablo finaliza esa parte del texto de la carta, llamando a los filipenses a no confundirse y a no dejarse llevar por los valores de su época, ni a valorar
lo que se valoraba en aquel momento, sino a forjar sus corazones, a moldearlos conforme los valores de Dios. Y por lo tanto permitirse disfrutar de eso. En el versículo 30 Pablo dice por qué, ¿no? Él dice por qué había que tenerlo en alta estima. Él dice, porque estuvo al borde de la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio hacia ustedes. En el servicio de ustedes hacia mí. Y posiblemente lo que Pablo está haciendo aquí es también un juego de palabras, porque ese término arriesgar la vida o arriesgar su vida era comúnmente utilizado en aquel contexto, pero en otro contexto, o sea, en aquella época para otro contexto, se usaba para el contexto de juegos de azar. Entonces la persona arriesgó su vida en el juego. ¿Quiénes juegan póker aquí? Hay algunos ahí. Ahí la dejo, ¿no? Ya, arrepiéntanse. No. Está bien. Entonces, el ejemplo aquí es que ellos arriesgaban su vida en el juego de azar, y era una expresión común. Y Pablo toma esa expresión para decir, Epafrodito arriesgó su vida, pero no a la suerte. No estaba arriesgando su vida al juego, a la suerte, al azar, a lo que venga. Él arriesgó su vida por amor. Hay un dicho chileno para eso, ¿no? Se la jugó. Él se la jugó. Él jugó su vida. Literalmente. Él jugó su vida por amor a los hermanos. Epafrodito. Con tal de completar el servicio de ellos. Completar el servicio que habían empezado para con Pablo. Y sacrificialmente pone y arriesga su vida para completarlo. Es un llamado a valorar a quienes sirven al Señor sacrificialmente. Y hermano, a veces debo decir que a veces es triste. A veces es triste ver cómo nosotros somos seducidos tan fácilmente por los valores de nuestra cultura y de nuestra época. En vez de atesorar en nuestro corazón aquello que Dios valora y aquello que Dios se deleita, nosotros simplemente asumimos como verdad lo que se nos dice en la cultura, acríticamente. Ni siquiera miramos la Biblia y decimos, ¿será verdad? No, ya es. Está bien, manda. Aceptamos demasiado fácilmente lo que la cultura nos dice. Y la verdad, lo que existe actualmente, hermanos, es una verdadera guerra por nuestro corazón. Es una verdadera guerra por nuestro corazón. Y tantas veces nosotros caemos. Actualmente nosotros vivimos en un mundo de egoísmo, como hemos visto. ¿Y qué significa? Significa que cada uno busca lo suyo egoístamente. ¿Y qué significa? Significa que están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de conseguir aquello que quieren. Es así que se forja una cultura de la fuerza. Es así que se forja una cultura de la imposición. Es así que se forja una cultura de la demanda. Es así que se forja una cultura del consumo. Es así que se forja una cultura del victimismo. En buscar lo suyo egoístamente y hacer lo que sea necesario para conseguirlo. En esa cultura, si yo quiero algo, entonces yo lo voy a demandar, exigir, hasta conseguirlo. Y voy a manipular. Voy a manipular situaciones, voy a manipular conversaciones, voy a manipular personas para conseguir lo que yo quiero.
Yo voy a hacer lo que sea necesario para convencer las personas que tenga que convencer para conseguir lo que yo quiero. Si hay oposición a mis planes, a mis proyectos y a lo que yo quiero, bueno, entonces yo voy a presionar. Voy a hacer la vida imposible. Voy a imponerme por la fuerza. Hasta romper esa oposición. Hasta hacerla añicos. Y conseguir lo que yo quiero. Porque así es como se hacen las cosas. Por otro lado, si no lo consigo, si no logro romper la oposición, si no logro vencer la resistencia, entonces me hago la víctima. La víctima. Si no lo consigo, yo empiezo a pataletear. Empiezo a cobrar la factura de mis logros, de mi desempeño. Yo empiezo a hacer chantaje emocional. Empiezo a amenazar con abandonar. Empiezo a amenazar con irme. Empiezo a amenazar con romper la relación. Si no va a hacer lo que yo quiero, entonces váyanse a la... Complete. Voy a abandonar la relación. Voy a buscar otro lugar donde yo sea valorado como debo ser, como lo merezco. Y lo peor de todo, ¿no? Es a ese tipo de personas que nosotros valoramos. Estamos tan cegados por la cultura que ya ni nos damos cuenta. Nosotros valoramos la persona que es fuerte, la que se impone, la que habla con autoridad. O nosotros valoramos la persona que se hace víctima. Mira cómo sufro. Son esas las personas que valoramos. Nosotros les creemos. Nosotros les compramos. Pero la verdad, hermanas, es que no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve, no el que se impone. En el reino de Dios, el mayor es que Él se entrega sacrificialmente. El que se importa genuinamente. El que a veces tiene perfil bajo, como decimos, es piola, pero que está ahí, está sirviendo fielmente a nuestro Señor, entregando su vida por amor a Cristo, amando la iglesia, muchas veces con un costo personal que ni siquiera sabemos, muchas veces con dolor, con dificultad. Hermano, la iglesia no es un lugar para populismos, para mi simpatía. Por más buena onda que sea, y ojalá sea, por más buena onda que sea, por más entretenido que sea esa persona, por más feeling que yo tenga con ella, por más buena onda que sea salir y compartir con esa persona, por más compatibilidad que tengamos de gustos, de comida, de conversaciones, de temas, de películas, de música, por más parecidos que seamos, no es ese el criterio que Dios nos llama a tener al momento de valorar. No es aquel que se impone por la fuerza que yo voy a valorar. Sino que lo que el Señor nos llama a valorar es una cosa. Lo que el Señor nos llama a preguntarnos es una cosa. ¿Hay interés genuino en ese hermano, en esa hermana?
Hay amor sacrificial en ese hermano, en esa hermana. Y más allá de toda hoja verde que a veces tenemos, que llama la atención, se ve frondoso. La pregunta es, ¿hay fruto verdadero? ¿Hay interés genuino? Hermanos, es importante esto. Que echemos bien las raíces. Estamos en un año en nuestra iglesia de descanso, ¿cierto? Porque nuestra iglesia estaba agotada de actividades, de cosas que hacemos. Y está bien que hagamos cosas. Pero ¿qué de todo lo que estamos haciendo es por un amor genuino, por interés genuino o por un servicio sacrificial? ¿Y cuánto de lo que estamos haciendo, lo que estábamos haciendo era para que nosotros tuviéramos una plataforma? Amén. El Señor nos llama a reflexionar en esas cosas. Nos llama a valorar lo que Él valora. Nos llama a alegrarnos y apreciarlo. A querer aquello que Él quiere, que Él valora. A cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestro corazón. Y dejarnos moldear por Él y por su palabra. Más allá del mundo y lo que el mundo dice para nosotros. Amén. Y por eso, hermanos, quisiera concluir solo recordando algo especial. Que no existe interés genuino, no existe servicio sacrificial y no hay cómo valorar lo que Dios valora aparte de la cruz de Cristo. Todo verdadero interés por el prójimo nace de un corazón que ha sido transformado, quebrantado y moldeado por la gratitud de haber sido salvado por sola gracia. Y por un corazón que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay nada que hayamos podido hacer para salvarnos a nosotros mismos, y Dios fue quien pacientemente nos rescató de nuestros pecados y delitos. Cuando estábamos muertos, alejados de Él. Y es por eso que hoy nosotros somos libres para tener un corazón misericordioso para con el prójimo. Somos libres para entender que Dios tiene un proceso diferente para cada uno. Somos libres para entender que Dios obra en el otro, así como obró en nosotros mismos. Y como sigue obrando en nosotros. Seguirá obrando en el otro. Y ojalá nos use en ese proceso. Y es por eso que yo demuestro mi interés genuinamente. Es por eso que yo los sirvo sacrificialmente. Es por eso que yo los valoro mucho en Cristo. Por tanto, hermanos, en Cristo está la respuesta. El perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro corazón, está en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude en este camino. Les invito a que oremos. Amén. Padre Santo, Señor, te alabamos, te engrandecemos, te agradecemos. Y, Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos, Señor, que a la luz de tu palabra, de los ejemplos, Señor, de sus hermanos que fielmente, Señor, se interesaron por aquello que tú te interesas. Fielmente demostraron interés genuino unos por otros, Señor, que fielmente sirvieron sacrificialmente unos por otros. A la luz de su ejemplo, Señor, claramente quedamos al debe. No sé si hay una iglesia en el mundo que pueda cumplir con este estándar. Pero sí, Señor, delante de ti, rogamos y clamamos por la gracia que hay en la cruz de Cristo y por el poder transformador que hay en el Espíritu Santo en nuestra vida. Que tú nos ayudes, Señor, a ver aquello que hemos fallado delante de ti y arrepentirnos y cambiar
y mejorar y pasar a ser, Señor, hermanos, pasar a ser una iglesia más amorosa, pasar a ser una iglesia más sacrificial, pasar a ser, Señor, una iglesia más comprometida con la causa de tu evangelio, más que con nosotros mismos y nuestros propios proyectos personales. Ayúdanos, Señor, en ese proceso. Nosotros no podemos sin ti. Nosotros no podemos sin tu gracia. Nosotros no podemos sin tu Santo Espíritu. Y es por eso, Señor, que nos fiamos de tu poder y de tu gracia y de tu misericordia en nuestra vida, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécenos, Señor, y permítenos disfrutar del gozo que tú nos prometes en el servicio y en el interés genuino, Señor, los unos por los otros. Ayúdanos a encontrar ese gozo, Señor, en ti. En nombre de Jesús, te rogamos y ya te agradecemos, Señor. Amén.